Muchas gracias, muchísimas gracias. Da gusto ver tanta alegría junta. Gracias por esperar. Gracias a los artistas, porque en realidad es buena cosa que sean ellos los que arranquen y no al final. A veces antes hacíamos los actos al revés. Hablábamos nosotros, después lo dejábamos y ya nos dispersábamos todos, nos íbamos. No, está perfecto esta movida que recién me di cuenta que la estamos haciendo en todos lados así. Y yo lo vi disfrutar, muchos bailaban, no sabía que tanta gente tenía dote. Algunos se quedaron sentados acá, pero aparte esa música para arriba, con alegría, me parece buena cosa. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy de Canelones, mi profesión es docente, soy profesor con título, como este que está acá, este otro también. Edgardo Ortuño, yo iba al IPA y un día apareció Edgardo Ortuño, más chiquito era. Pero está lleno de docentes esto de la política también, y en nuestra fila hay un montón de docentes, maestros, profesores. Me encuentro acá con profesores, gente que me explica bien, yo soy de la educación. Ayer estuvimos con un viejo maestro de escuela, el Pato Mier. En fin, da gusto haber trabajado donde trabajé. Un día dejé la docencia y me dediqué a esto de trabajar en la Intendencia de Canelones junto a un compañero de fierro, que le mando un saludo acá, que es un fenómeno, que es Marquitos Carámbula, que es único, de verdad. Lo que aprendí con ese hombre no tiene nombre. Y hace muchos años, cuando habíamos asumido ya en el 2005, me dice, 2005, yo era secretario general, 30 y pocos años, no, y poco no, 30 y unos cuantos. Me dice, prepárate porque dentro de 10 años te toca a vos. Y de ahí en adelante me estuvo siempre enseñando, empujando, para que yo pudiera en algún momento dar el paso. Y más allá de ser suplente de él o secretario general, la idea era generar recambio. Y Marco lo cumplió, no solo lo cumplió, sino que lo hizo con mucho cariño. Y hoy tengo que decir que más allá de un jefe que tuve, y le digo el jefe, porque aprendí mucho, es un gran amigo que el Frente le debe muchísimo. Ahí estuve en la Intendencia de Canelones 10 años como secretario general y después como intendente. Y ahí, en esta tarea de gobierno, tuve la suerte, tengo la suerte, y la vida me dio la suerte, de haber conocido a mucha gente, de haber entrado allá en el año 2005. Me acuerdo que eran 8 intendencias, ganó el Frente en aquella época, y en aquel momento tuve la oportunidad de conocer a muchos referentes de mi fuerza política, de articular en aquella época con el vicepresidente de la República, el amigo Rodolfo, con quien teníamos un respeto nosotros de allá del Congreso de Intendentes, Tabaré Vázquez y Rodolfo. Eran para nosotros una referencia. Y por allá anduvo otro que anda por acá, Alvarito García, que fue ministro, me acuerdo, íbamos a mostrarle los números, a mostrarle que estábamos prolijos. Nos tiraba a veces la oreja porque decía que los números no estaban bien hechos, no me olvido más, Alvarito. Por allá con Tabaré también aprendimos a conocer gente que venía del Partido Colorado, como Alberto Scavarelli, que anda por acá. En fin, tengo la suerte de haber vivido la experiencia de gobierno, pero a su vez de conocer un montón de gente. En esta tarea de la militancia, por supuesto, le debo mucho y agradezco mucho a los veteranos, que son un poquito más grandes que yo. Yerú, el Canario, Frati, que anda por acá, yo qué sé, toda esa barra que uno aprendió a respetar y que respeto mucho, porque han dejado mucho en la cancha para que hoy estemos donde estamos. Y ahí, en eso de la tarea de gobernar, también tuve la oportunidad de conocer a otros que andan por ahí, un presidente de ANCAP, ministro de Industria, intendente de Montevideo, como el Pelao Martínez, que anda por ahí. Y lo que aprendí también con él y el resto de los compañeros. Soy un afortunado. También milité junto al viejo Pepe, y si no aprendés así, no aprendés jamás. No para hacer lo mismo que hace él, porque creo que es insuperable, pero sí para aprender mucho y prestar mucha oreja, porque con él y con otros tantos, yo me formé en esa barra donde también estaba uno que fue ministro de Defensa, Ñato también, que eran los que te hacían pensar, ¿viste?
y con otros tuve la suerte de conocer a gente que ya no estaba. Y por ejemplo, mi contacto, mi conocimiento del general Líber Sereño vino a través de Marco. Marco nos contaba que cuando eran unos pocos diputados, él los reunía una vez por semana, los jueves, y ahí el general le daba un poco la línea. Entonces yo tengo también la suerte de que a partir de esos compañeros uno aprende a valorar lo que están ahí o lo que estuvieron, o yo qué sé. Yo nunca vi a Rodney Arimendi, que era de por acá, ¿no? Un fenómeno. Lo leí después de mucho tiempo, pero Marco me hablaba de Rodney. O compañeros que están acá que te hablan o te cuentan de otros referentes que de repente son de los partidos tradicionales. Acá hay gente entre nosotros que tuvo el contacto directo con gente como con Jorge Valle. Y digo, ¿y cuánto uno tiene para aprender? Por supuesto pensando en lo que uno piensa y orientándose hacia dónde se orienta. Pero yo soy de los que me niego, porque hay gente que dice que a los viejos hay que desplazarlos, o dicen cometer parricidio, dicen. Se llama parricidio, hay que desplazar a los viejos. En realidad, Dios le dé mucha vida a todos esos veteranos, porque tenemos mucho más para seguir aprendiendo. Y cada vez que se nos va uno, nos queda mucha cosa para analizar, para leer, pero el no tenerlo ahí, para llamar, para tenerla, es tremendo. Así que, bienvenido este clima, bienvenida esta fuerza política que aún tiene ahí a los referentes, los que van quedando, pero también otros que pasaron, como para que sigamos aprendiendo cada vez más. Y tenemos mucho para seguir haciendo. Y yo recién le nombraba a compañeros de distintas generaciones. Y hay toda una barra de guachos jóvenes que también se entusiasmaron con la militancia y se entusiasman con la militancia y que también tenemos mucho para aprender. Por ahí anda Cristian Di Candia, que es bastante más joven que nosotros, un poquito, no sé cuánto, pero tal, se hace que no. En fin, me encanta pertenecer a esta fuerza política, la disfruto, es muy lindo ser de Frente Amplio, porque es muy lindo participar de la vida democrática de este país. Y como se habrán dado cuenta, nombré incluso gente que venía de otros partidos, porque nuestro Frente Amplio es eso. Porque el Frente Amplio es una síntesis de cosas que venían de atrás. Y repito siempre, no es la suma de sectores, no, es una síntesis de lo mejor de. Para nosotros lo mejor de. Somos herederos, nos sentimos herederos de aquella filosofía bachista y la decimos y la defendemos. Y algunos incluso se siguen reconociendo a sí mismos como bachistas y mando mi saludo a Fernando Amado, que se acaba de incorporar a nuestro apoyo, o acaba de incorporarse a esta fila, que jamás va a dejar de decir que es bachista y colorado, más allá de que se incorpora y que está en el Frente Amplio. Pero también otros tantos, el mismo Pepe, que te habla de cuando pertenecía a la juventud de Erro. Imagínate lo que eran aquellos años, deben haber sido por los 50, imagino yo. Y de ahí vino toda una correntada y nadie de los que se incorpora a este Frente Amplio, a nadie le podemos pedir que deje su pilcha o que deje de sentirse lo que siempre fue. Y de verdad, cuando uno a veces escucha las historias, nada menos que de Cerro Largo con Aparicio y todo eso, se te eriza la piel. O cuando te cuentan las historias del presidente Valle Ordóñez en la misma época y peleándose entre ellos, hablaba con los anarquistas y le hablaba a la ley de 8 horas. Entonces vos decís, qué país que tenemos que seguir defendiendo. ¿Y cuánto este Frente Amplio ha sabido recoger de todo eso? También los demócratas cristianos, que uno analiza la historia, y toda una historia de política y religión ahí que se vinculaban. Los viejos socialistas, que ya no es un partido nuevo, un partido socialista del principio del siglo XX, o los veteranos comunistas, que siempre tuvieron aquello de el método, la forma de analizar. El Frente es esa síntesis donde todos podemos convivir y donde hemos sido capaces de tomar lo mejor. Yo a esto siempre le llamo la acumulación positiva, y de ir construyendo de a poquito un país que tiene que ser cada vez mejor. Y por eso es que nosotros apuntamos a volver al gobierno, porque creemos que nuestro Frente Amplio es la mejor síntesis para la construcción de ese país,
que consideramos que tiene que ser el país mejor. Nuestro Frente Amplio tiene un programa. No todos los partidos hacen esto, ¿no? Para mí es mejor, pero no critico a nadie. En otra fila, en otros partidos, cada candidato lleva su propuesta. Y vos tendrás que ver en su momento cuál será. Acá el Frente ya la elaboró. Ya la imprimió, incluso estamos en eso. Y con esa guía, que no es más que una guía, ni menos, donde es como las líneas de la ruta, donde vos sabés que no te podés salir, sobre esa guía vamos caminando los 4 precandidatos, Carolina, Andrés, Mario y yo, de cara a ensanchar la fuerza del Frente Amplio para que podamos llegar de nuevo al gobierno. Con esas líneas nosotros hemos definido que precisamos un país que nos impulse al desarrollo. Por supuesto, tenemos que siempre meter cabeza en cómo podemos aumentar la riqueza, cómo podemos generar más valor, cómo podemos generar más trabajo. Y tenemos muchas cosas para resolver. Por poner alguna, este país resolvió hace unos años una ley de riego, no la reglamentamos. Y los años anteriores tuvimos una sequía que nos complicó. Y ahí nos dimos cuenta, pero cuánto hubiese servido tenerla pronta. No lo hicimos, hay que hacerlo. Este gobierno tampoco lo hizo. Este país ha demostrado que tiene mucho cerebro para meter en el tema genética, mejora de pastura. Por lo tanto, hay que mejorar la calidad de nuestra producción. Empapándome en los temas nacionales, me entero que el arroz uruguayo es de los mejores de la que anda de la vuelta y es una producción que hay que potenciarla. Pero eso implica manejo correcto del agua. Por supuesto, no vamos a competir en volumen con Brasil, por ejemplo, en tema de carne, pero podemos mejorar cada vez más y vender genética. La ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio del desarrollo, de la producción, y no hay desarrollo nacional si no lo hacemos de manera equilibrada en el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros diseñamos un proyecto de desarrollo nacional y dejamos afuera Artigas, por poner un ejemplo, o olvidamos la frontera, evidentemente va a crecer bastante escorado. Es decir, no vamos a realmente a desarrollar, no vamos a tener un crecimiento como históricamente ha sido muy volcado hacia la orilla. Precisamos crecer en todos los rincones del país y ahí hay que buscar las oportunidades. El ferrocarril llegó hasta el centro del país, ¿por qué no pensar ese ferrocarril moderno siguiendo hasta la frontera? Como hicieron los ingleses hace más de 100 años, bastante más de 100 años. Donde el ferrocarril, la puntería era llegar a la frontera para poder generar ese comercio de tránsito. O sea que los ingleses ya tenían claro lo que era la logística de este continente. ¿Y quién te dice que un día no podamos sacar la producción de Paraguay por los ferrocarriles uruguayos? Un cultivador de arroz me dijo hace un tiempo, si ustedes le dan bolilla al ferrocarril, nosotros estaríamos contentos de poder sacar la producción, así vaya a 30 kilómetros por hora. Así me lo dijo. No tenía ni idea, pero lo incorporé. Y ahí conversando con otros compañeros hemos visto que algunos puntos que son de frontera o que están cercanos a la frontera pueden ser puntos logísticos clave. Rivera es uno, pero también acá la Laguna Merín. Así que pensar ese desarrollo en clave nacional y parejito. Siempre tenemos el tema de cuanto más alejado de la capital, más complicado, es cierto. Ahora, la otra vez fuimos a Artigas y nos mostraron lo que era una planta, es una industria, por llamarlo de alguna forma, donde se trabajaba las piedras semipreciosas, ágatas, amatistas, y me dio para preguntar, ¿y para cuánto tiempo hay? No se termina nunca. Es increíble la cantidad de riqueza que hay ahí abajo. Entonces, en aquel basalto complicado, donde la producción de lana sabemos los problemas que tiene, ahí hay una beta que hay que explotar y hay que darle mayor valor. Y ellos dicen, cuanto más chinos sigan viniendo a comprar, para nosotros mejor. Por poner un ejemplo solo, que yo no tenía ni idea que el horizonte estaba tan lejos. Y vaya si tienen dificultades en esas localidades. Ahí no llegó la UTEC todavía, el rincón más alejado de la capital, hay cosas que nos están faltando. En fin, el programa del Frente Amplio nos habla de desarrollar el país con otras actividades. A ver, a nosotros nos costaba mucho, como izquierda, hablar de servicio. Yo me acuerdo que antes hablar de servicio era como, ay, nosotros estamos para la producción. Y el turismo, en algunas zonas de este país, cada vez más zonas de este país, es la clave. Y no estoy pensando solo en Maldonado, que vaya si es importante. Tengo que mirar con más cariño Maldonado,
porque es una fuente de ingreso insustituible, me parece. Pero Rocha, el litoral, todos los rincones de nuestro país tienen la oportunidad de salir. Bueno, el turismo antes nosotros, más o menos, hasta que aparecieron unos compañeros ahí metiendo cabeza, Lilian Quechichán, Benjamín Liberov, que nos enseñaron muchísimo. Yo había cosas que no tenía tampoco mucha idea. Bueno, y ellos desde el Ministerio de Turismo nos enseñaron que se puede hacer mucho. Y vaya si diseñaron políticas regionales. Este gobierno vino y las abandonó. Me acuerdo que allá en la zona de Canelones tenían un proyecto que tenía financiamiento del BID, que era para el río Santa Lucía. Un proyecto de turismo espectacular. Se pinchó. Pero en fin, turismo, ganadería, el agronegocio existe y hay que darle bolilla y hay que tratar de que se pueda. La agricultura familiar, que pueden convivir si lo ordenamos. El riego, la ciencia y la tecnología al servicio. Los corredores logísticos en Canelones explotó y ha generado mucha mano de obra. En fin, hoy estuvimos con la gente de Coleme. Acá hay una industria que es estratégica y la vamos a tener que defender y cada vez más. Porque nada menos la producción de leche para nuestra gurizada está ahí. En fin, y ahí tenemos todo el tema de la historia de los tambos, que allá en la zona del sur es compleja. Y cada tanto sabemos que se cierra alguno, que abandona alguno. No podemos dar ese lujo. Porque cada gurí que se va para la ciudad es producción que sin duda estamos perdiendo. En fin, hay que meter cabeza, hay que meter mucha ciencia y mucho estudio. La creación de la UTEC creo que fue un golazo, porque se está dedicando y está trabajando en temas concretos del territorio. Energía renovable, manejo del agua, en fin, energía solar, en fin, de todo. La Universidad de la República, la otra vez recorriendo el litoral, fuimos a Salto y Paysandú, y lo que hay ahí yo no podía creer. Hoy en nuestro país, después de los 15 años de gobierno del Frente, en 16 departamentos hay universidad pública. Antes era una cosa rarísima. De verdad, bueno, yo soy yo me formé en el IPA. Y los docentes antes, para formarse tenían que dar los exámenes libres, ir a Montevideo. Bueno, aparecieron los SERP y hay que potenciarlo, hay que mejorarlo, pero menos mal que existe. Tenemos que promover el estudio en el interior. Estoy diciendo obviamente una obviedad. Pero también precisamos, además de un país que nos impulsa a crecer, a ser más desarrollado. Acá se nos habla que creciendo a la velocidad que estamos o creciendo al ritmo que vamos, no logramos nada. De verdad lo digo. Crecimos menos que algunos países vecinos, aunque parezca mentira, después de la pandemia. Se habla de que el crecimiento nuestro, algunos dicen un 4%, yo digo un 3% anual. Y eso implica mucha inversión y generar cada vez más riqueza. Y por supuesto a los empresarios nuestros les tiene que ir bien, por supuesto a los grandes, pero también a los chicos y los medianos. Y hay que cuidar mucho las pymes, porque eso es lo que hace crecer la economía. Nuestro país, el país que deseamos, el país que tenemos que construir, nos tiene que cuidar un poquito más, o nos tiene que cuidar mejor. Tiene que cuidar bastante más a nuestra infancia, a nuestra gurizada, que sabemos bien que en este país las escuelas tienen menos grupos, muchas veces porque hay menos gurises, porque nace menos gente que antes. Y a su vez tenés la paradoja que la pobreza está, o que la infancia y la adolescencia, o la primera infancia, adolescencia está ahí, integrando esos bolsones de pobreza. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la gurizada nuestra nace en hogares pobres, básicamente. Entonces, si nosotros tenemos problemas de que hay pocos nacimientos, lo que están haciendo y la gurizada que está ahí hay que cuidarla bastante mejor de lo que la estamos cuidando hoy. Y no alcanza con hacer más CAIF, que está bueno. Hay que generar más clubes de niños. Las escuelas. Nosotros tenemos que pensar bastante más. Y no lo discute nadie esto, escuelas de tiempo completo. Pongo siempre el ejemplo de mis gurises que van a una escuela común, donde van 4 horas, pero en casa podemos sostener y contener. Acá hay un problema serio que es, si nosotros hablamos de pobreza infantil, la pobreza en realidad es de los que se hacen cargo de esos gurises, que por lo general, y en mayor parte son mujeres solas, jefas de hogar. O sea que hay que apoyar a esas madres para que puedan ir a trabajar, pero cuando se van a trabajar, que sus gurises estén bien contenidos. Y si la escuela es de 4 horas, está complicado. Hay que cuidar mejor la salud de nuestra gente. Tenemos que ir hacia una segunda fase en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Todos los lugares nos dicen que tienen problemas para las consultas, que no le dan hora para el especialista, que hay que esperar mucho tiempo.
Te lo dicen fundamentalmente la gente de ACE. Pero también te pasa con la mutualista. O me pasó en Rivera de reunirme con un soldado que tenía una familia que tenía que atenderse en el hospital militar y llegaba y rebotaban para atrás. 6 horas para allá, 6 horas para acá, rebotando. Y le pregunté a la gente del Ministerio de Defensa, me dijo, sí, tenemos alguna dificultad. Bueno, toda nuestra población está teniendo esas dificultades, hay que mejorarlo. Se nos cayó Casa de Galicia, no se nos pueden caer más la mutualista. Creo que este gobierno ahí le erró, y le erró feo. No nos puede pasar. Las interpretaciones, pero no nos puede pasar que se nos caiga alguna otra. Y hay alguna que está bastante complicada, hay que meter cabeza. Y hay que poder sostener, guarda, si nos descuidamos. Hay que formar médicos y hay que tratar de que sea atractivo para los médicos ir al interior del país. Mirá lo que estoy diciendo. En Rivera, una de las propuestas de un compañero médico es, vamos a articular bien, porque es una sola ciudad, con los médicos del otro lado, y ahí generar una propuesta de integración fronteriza donde la salud se pueda administrar con los dispositivos que tienen de un lado y del otro. Me pareció una idea interesantísima. Nuestro país nos tiene que cuidar más, tenemos que hacer una propuesta para eso. No puede ser que de hace 4 años la jubilación mínima está estancada. Cuando estuvimos en el gobierno, a mitad de año aumentaba la jubilación. Este gobierno lo que hace, le da un adelanto y en diciembre lo descuenta. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente me decía que de no haber sido por aquellos aumentos del frente, hoy la jubilación mínima andaría apenas arriba de los 10.000 y poco pesos. Por ahí. Hoy anda en 22, me parece, anda por ahí. Pero se estancó, no aumenta, se descuenta, se aumenta y se descuenta. No nos puede pasar, hay que cuidar bastante mejor a nuestros viejos. Y nosotros inventamos, creamos un sistema de cuidado que tenemos que potenciarlo, tenemos que revisarlo y tenemos que darle forma. Y el sistema de cuidado incluye todo esto, desde los centros CAIF hasta el cuidado de nuestros viejos. Nuestro país nos tiene que cuidar bastante más. Y ahí tenemos que pensar también que tiene que ser un país más seguro, que la gente se sienta más segura, que no tenga miedo de andar en la calle, y eso implica políticas complejas y no señalar con el dedo la culpa de fulano, de mengano, como hicieron ellos con nosotros. Acá se advirtió, y lo advirtió el ministro del Interior de la época, el bicho, pero también lo decía todo el gobierno, guarda, que se nos viene una, que si no la frenamos puede ser complicado. Y se nos señalaba con el dedo, decía renunciar, no. Y hoy tenemos el problema acá adentro y el narcotráfico se instaló y hoy ya no es un país de tránsito, es un país de acopio. Y eso derrama lo peor para abajo de nuestra sociedad. Y tenés el problema en un puerto de Europa o lo tenés en la esquina de tu barrio donde tenés una boca de pasta base que no te dejan paz. Y eso implica política seria, de intervención seria. Yo no digo que no lo sean, pero hay que pensar en grande y no soluciones individuales, como diciendo, nosotros si resolvemos los allanamientos nocturnos, no resolvés el problema así. Tiene que ser política bastante más integrada. No puede ser que tengamos a la defensoría de oficio con un escarbadiente, pobre de aquel que tiene que ir y conseguir un abogado, si lo consigue. El acceso a la justicia es parte de esta historia de un país más seguro. La justicia no es accesible para todos. Nuestras cárceles no funcionan bien, de más está decirlo, no logran el objetivo. Por supuesto que el que hace las macanas la tiene que pagar, está visto. Pero no es solo así, porque si tú a la gente que mete para adentro, que por lo general son jóvenes, adictos y pobres, y lo largas a la calle, así nomás, el problema lo seguís teniendo y multiplicado. Por lo tanto, con resolver solo, tener más policía, no lo podemos resolver del todo. La justicia, las cárceles, la seguridad. Pero tampoco resolvemos todo si no atendemos lo que pasa en nuestro barrio. Porque si un gurí queda a la deriva y empieza el tema de las adicciones o el tema de la salud mental y termina metiéndose en ese círculo perverso del narcotráfico y del menudeo, ahí vamos a seguir arrastrando el problema. Por lo tanto, hay que intervenir en el territorio, hay que ubicar cuáles son los barrios más complicados en todo nuestro país, en todas nuestras ciudades, intervenir con políticas integradas.
donde las intendencias tendrán que poner sus recursos, donde tendremos que poner plazas de deporte, donde tiene que haber mejores policlínicas, porque no es solo resolviendo los hospitales. La atención primaria es fundamental. El INAU tiene que ser más protagonista. No podemos recortar los recursos del Estado en esos lugares tan sensibles. Por eso, para un país más seguro, tenemos que no solo pensar en mejorar el Ministerio del Interior, más tecnología, más cámaras de videovigilancia, que ya está recontra comprobado que sirve, sino también resolver mejor nuestra justicia, darle más recursos al Poder Judicial, que la Fiscalía trabaje con el Ministerio del Interior de memoria y no señalándose con el dedo, que la culpa de ustedes, la culpa de ustedes. No, esto es tremendo. Por lo tanto, precisamos un país más seguro, que también piense en hacer inteligencia. No puede ser que haya tanto escándalo y que no se termine de resolver nada, nada menos que frente a las narices de las propias autoridades del gobierno. Nuestro país tiene que cuidarnos mejor. Nuestro país se tiene que integrar mejor y tenemos que integrar mejor campo, ciudad, capital, interior. Tenemos que integrarnos mejor nosotros y tenemos que integrarnos mejor con el exterior. E integrar adentro también a las fuerzas sociales. Yo el otro día, hablando del aniversario de una de nuestras fuerzas políticas, hablaba del año 89. En el año 89 también los jubilados pasaron a integrar el directorio del BPS, don Luis Colotuz. Este gobierno, este presidente de la República es el primer presidente desde aquella época que no recibe a un ASPU. Capaz que un día le abre las puertas y los atiende. Pero esas cosas hay que razonarlas, recordarlas. Tenemos que integrar a nuestras fuerzas sociales, tenemos que respetar mucho al movimiento sindical, pero también a nuestros empresarios y escucharlos. Porque en este país me parece que es fundamental es empezar a escucharnos un poco más, tener un poco más de humildad y darnos cuenta de que vale la pena escuchar al otro. Este no puede ser un país que una mitad no escucha a la otra, o que una mitad gana y la otra se tiene que sentar a esperar. Este país no solo tiene que ser, no tiene que cuidar mejor, tiene que desarrollarnos mejor, tiene que integrar mejor con la región y el mundo, sino también tiene que cuidar bastante más nuestra democracia. Que no está mal, que está bien, pero hay cosas que no nos pueden pasar. No nos puede pasar que un senador de la República se ponga a insultar por las redes. No caigamos en eso nosotros tampoco, que no lo hacemos. Pero yo he visto connotados dirigentes de filas de gobierno poner cualquier disparate. Tenemos que cuidar mucho a los partidos políticos, para eso hay que escucharlos, para eso hay que tender puentes. Por supuesto que uno puede elegir cuando está en el gobierno si los derriba y te pones al lado de un precipicio o siempre tendés la mano porque en algún momento vas a precisar algún nivel de acuerdo. Por ejemplo, para pensar en educación, para pensar en seguridad, para pensar en justicia. Hay cosas que necesitan sí o sí niveles mínimos de acuerdo. Porque, por ejemplo, una política criminal en este país no la puedes resolver pensando en 5 años. Con algún otro tendrás que acordar, por supuesto con los profesionales, pero también con los sectores políticos. Nuestro país, por lo tanto, tiene que fortalecer la democracia. Y hoy hablábamos con Álvaro también, el país que nosotros queremos también tiene que entusiasmarnos bastante más. Tiene que seguir valiendo la pena hacer política para pensar que este país puede ser mucho mejor de lo que es. Tiene que valer la pena entusiasmar a nuestra gurizada de que la política sirve y que podemos ser capaces de construir nuestro futuro. No podemos generar o no podemos sumar a las penurias de nuestra gente más decepción y el sistema político tiene que ser el ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo de convivencia. Y nuestro Frente Amplio está preparado para eso porque además ya lo demostró. Por lo tanto, hoy lo que estamos haciendo es preparándonos para ganar las elecciones. Hay que pasar por la instancia de junio donde cada partido resuelve cuál de nosotros, en mi caso nuestro, somos 4, cuál de nosotros se instala al frente de este proceso como candidato a presidente. Pero en este envión no es lo mismo sacar unos cuantos votos que sacar muchos votos y demostrar que el Frente Amplio está de pie y que aquello que nos pedía Tabaré, no te rindas, se está cumpliendo. Y eso implica convencer a la gente, como la elección no es obligatoria, convencer a la gente que sigue valiendo la pena y que se entusiasme, que se enamore con nuestra propuesta. Pero en primer lugar nuestros militantes y nuestros votantes, pero también para que vayan a buscar a los demás.
Porque no es real que todo Frente Amplista va a ir a votar. No. Algunos de repente se quedan en la casa. Aparte, julio va a estar frío. Si hay un partido de la Copa América, marchamos. Entonces, es buena cosa demostrar que así como las encuestas nos dan que somos el partido mayoritario, en junio también tenemos que ser la fuerza mayoritaria. Y ahí es bueno, es muy bueno que esta fila se ensanche y que nos vaya bien a todos. Y que hoy la gente o los periodistas te digan, pero la interna del frente está pareja. Sí, está bueno que así sea. Porque si no, no tiene mucha gracia. Y si no tiene gracia, la gente no va. Entonces lo mejor que nos puede pasar es una interna competitiva. Yo me acuerdo que aquella interna, Danilo y Pepe y Marco, me acuerdo que aquella interna la gente quería resolver y está bueno y es saludable. A los frentistas nos costó un poco aceptar aquello de competir para adentro, pero no está mal. Aprendamos que el ejercicio democrático nos fortalece, porque además tenemos la garantía de que tenemos un programa, por lo tanto estamos obligados a lo que nuestra fuerza política democráticamente decidió. Y para ganar, en octubre tenemos que calentar bien los motores y ir con toda la fuerza ya en junio. No puede faltar un frente amplista. Vote lo que vote en junio. Así esté frío y así hace un partidazo. Se puede ir de mañana, que bueno, no sé a qué hora son los partidos, debe ser tarde. Ah, y empiezan las vacaciones, me parece, ¿no? Oh, van al otro, arrancan el lunes. Festejando, Cuento con el hombre acá. Bien ahí, bien ahí. ¿Vos te das cuenta? El discurso debería terminar acá. Cualquier analista político te diría, ya está. Pero escuchame. Y sabemos cómo hacer esto, porque no es la primera vez. Fuimos acumulando, ganamos una elección, 2, 3, y después nos tocó perder. Pero bueno, sabemos cómo hacerlo. Y de más está decir que la mejor forma es tendiendo la mano, es no insultando, no agrediendo, no culpando al que votó otro partido, que bueno, embromate, ¿para qué lo vota? No lo hagamos. E incluso en el interior del país hay cosas que allá en el sur no lo entendemos bien. Pero en el interior profundo la gente vota a un partido en octubre y después vota a otro en mayo. Y a ustedes no les voy a contar eso. Pero San José nos pasó siempre. Nosotros me acuerdo que ganábamos en octubre y San José estaba a punto caramelo. No. Y esa gente, ese ciudadano que de repente no tiene la camiseta puesta como nosotros, usa su libertad. Hay que respetarlo mucho eso. Ahora, tenemos que ser capaces también de construir a nivel local propuestas contundentes en la misma línea de gobierno nacional, pero también con las características de las localidades. Nosotros no podemos venir desde la centralidad del partido de gobierno, del partido, al interior a imponer cuál es la línea. Eso surge en cada departamento. Y la pluralidad está buena, y el respeto está bueno. Y estoy seguro que si a nosotros los ciudadanos le diéramos la chance, esto es discutible, de votar al municipio un partido y a la intendencia otro, la gente también desdoblaría el voto. Me pasan canelones, gente que me dice, mira, yo a vos te votaría, pues soy del frente, pero quiero votar a este alcalde que es blanco. Y nos pasa. Es la libertad, y la libertad también es nuestra bandera, ojo. Así que, ¿saben qué? Por ser de izquierda y progresista, ponemos en el mismo nivel la libertad, la igualdad, los derechos políticos y los derechos sociales. Eso es ser de izquierda, eso es ser progresista. El derecho a la libertad es sagrado, no lo pongamos nunca, a la libertad política, no lo pongamos nunca en cuestión. Y eso a veces nos apretan hablando de otro país. ¿Usted qué piensa de tal país? Uy, quedamos ahí. Como si supiéramos, además. Y ¿sabe qué? A veces yo lo que digo, dice, y en Tanzania, le digo yo, no tengo ni idea qué pasa en Tanzania. Pero cuando nos patean la pelota, ¿sabes qué? Para mi país yo quiero la más absoluta libertad, donde la gente pueda elegir lo que quiera y los candidatos sean los que tengan que ser. Y si te toca perder y perdiste. He dicho más de una vez que me gusta que mi caballo gane, pero si corren todos. Si hay alguno que queda fuera de la carrera y ganaste, pero bueno, así somos los uruguayos, nos gusta ser así. Y tenemos que permitir la más absoluta libertad. Y para eso tenemos que
inundar de voto octubre porque tenemos que conseguir mayorías parlamentarias. Y lo vamos a hacer. Y lo podemos lograr. Ahora, no va a ser fácil. Porque las encuestas ya nos están embalando. Decimos, está. Estamos bastante mejor que hace 5 años atrás. Sin duda, las encuestas nos dan mejor. Pero llegado el momento, las elecciones son muy parejas en este país. Difícil que nos... Imaginarnos que le ganamos a alguien por 5 puntos cuando cuando los partidos de gobierno actual se han unificado con aquello de la familia ideológica, que ahora fue un invento, no sé si Sanguinetti fue, ¿no? Estoy mirando a Alberto. La familia ideológica, y terminó llamándose ahora. Y bueno, son las locas. Incluso tenemos el balotaje que nos obliga a esa cuestión medio dual. Ahora, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo con mucha paciencia. La campaña va a tener cosas que no nos van a gustar, porque las campañas modernas se han puesto un poco así. Tenemos que ser claritos y rechazar ese tipo de práctica. Se vio hasta en Estados Unidos, la noticia falsa, todo eso. Si pasó en Estados Unidos, imagínate. Entonces tenemos que ser claritos. ¿Y saben qué? Cuando a veces nos pasan cosas que son feas, yo he recibido llamadas de gente de partidos que no son el mío, como para solidarizarse, porque en definitiva los viejos referentes, los históricos referentes y los militantes de verdad de los partidos tradicionales incluso no les gusta, y a nosotros tampoco nos gusta que se ensucie la cancha. Podemos ganar en buena ley, podemos perder en buena ley, pero nunca, nunca permitamos que se ensucie la cancha. Nunca permitamos noticias falsas o tomar con tranquilidad, porque me preguntan, pero esta nueva tendencia que hay en la política, ya pasó en la elección pasada, la interna del Partido Nacional, donde nos enteramos que vino un asesor venezolano, creo que era, donde se encargaba de tirar mentiras, noticias falsas y ensuciar la cancha. Y pasó a la interna del Partido Nacional. O sea que si pasó, estemos preparados. Pero, como nosotros sabemos que nuestra principal herramienta es el mano a mano, el cara a cara, y el mostrar lo que fuimos capaces de hacer en su momento, que tanto, es mucho, pero que somos capaces de hacer las cosas mejor porque aprendimos también de nuestros errores. Y el principal capaz que fue el no estar con la gente, el no estar en aquellos rincones, en aquellos lugares del país donde te dicen, por fin vinieron, cuando parece una obviedad. Discúlpennos. Este Uruguay del interior nos tiene que perdonar el habernos descuidado de visitar cada palmo del territorio. Así sea para tomar un mate y saludar. Porque ese tipo de cosas para la gente del interior, ese tipo de cosas para la gente que está lejos donde se toman las decisiones, son tan importantes como de repente un debate, un análisis, que de repente es muy concienzudo, muy estudiado. Pero estrechar la mano de un ciudadano que se siente lejos no tiene valor, o no le sabemos a veces dar el valor, que es increíble. Lo que buscamos, en definitiva, es un país mejor, es un país que apunte a la unidad de los Uruguay que tenemos por ahí y algunos que se sienten un poco olvidados. A la unidad que tiene que existir entre el país agropecuario y la ciudad industrial. La unidad que tiene que existir entre el país de la frontera, el país del litoral y el país de la costa. Esa unidad que tiene que existir también entre intereses que a veces son contrapuestos. Y el trabajador tiene que estar sentado a la mesa junto al empresario, junto al gobierno, y no descuidar jamás a la pequeña y mediana empresa, o a nuestra gente que está desocupada, o a la gente que hace años que busca trabajo y ya bajó los brazos. La unidad nacional implica tener mucha generosidad, y cada cual, por supuesto, con su idea y su impronta, pero jamás permitir que este país se fracture, que este país se quiebre o que este país sea cada vez más desigual. Esa unidad tiene que ser acompañada de algo que es muy sagrado para nosotros y que viene de muy atrás, que nadie la definió mejor que el viejo Artigas cuando decía, no tengo otro enemigo que aquel que se opone a la pública felicidad. Y en definitiva, si nuestro objetivo no es la felicidad de nuestra gente, si lo que buscamos no es una sociedad donde la gente pueda vivir más feliz, en realidad estamos entendiendo mal la política. La política no es un juego, es la búsqueda de herramientas para que las cosas funcionen mejor.
Y así como hablamos de pública felicidad, de unidad, también voy a recordar una frase, una letra que es de por acá. Y decía, el hombre no se destaca por su dinero o presencia, más vale limpia conciencia que traje recién comprado, más vale viejo y gastado, si adentro va la decencia, la ética, no la abandonemos nunca. Cuento con ustedes, cuenten conmigo, gracias. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Vamos a pedir a los distintos compañeros departamentales, si nos acompañan aquí los vamos a ir llamando, así después se saca la foto con Yamandu Orsi. Llamamos a Rafael Rivero Villalba por La Patriada. No quiero quedar Y a Selene Silvera Rodríguez, también por La Patriada. Ahora llamamos a Juan Manuel Rivero de UNIR, Unión de Izquierda Republicana de Cerro Largo. Y junto a él a Víctor da Costa. Por la lista 939, al profesor Mauro Reyes Lacuesta. Cantando a pesar de las llamas. También llamamos por la vertiente artiguista y el homenaje al querido Carlitos Muglia, María José Salinas y el profesor Douglas Calleriza. Por plataforma, Ignacio Rodríguez, el querido Nacho Papel. Y por el espacio 609 MPP, el diputado Alfredo Frati y la edil Inés López. El frío que te trajo hasta acá ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. Fuerte ese aplauso, las palmas arriba, que vamos a llegar nuevamente. Me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. Cantando a pesar de las llamas.